catástrofe. Lo que ha ocurrido estos días en España con unas lluvias catastróficas ha puesto a muchas familias en una situación exageradamente complicada. Muchas condolencias a toda la gente que ha perdido un familiar, que sigue buscando a los desaparecidos, que siguen habiendo y muchos. Unas circunstancias muy complicadas que está atravesando buena parte de España, fundamentalmente lo que sería la zona de Valencia, del Mediterráneo español. No sabemos todavía las dimensiones de las consecuencias de lo ocurrido de esta gran tormenta, y la verdad que duele cuando ves esas situaciones tan difíciles para tanta gente. La verdad que queríamos mandarles las condolencias a la gente que la está pasando mal y que desgraciadamente la va a seguir pasando un poco mal, porque todavía vamos a necesitar mucho tiempo para restablecer cierto grado de normalidad en las rutas, en las comidas, en la vida cotidiana. Cada vez que hay una gran catástrofe, a veces hay que pararse un momento a repensar y a reflexionar sobre lo que ocurre. Me llamó la atención que estos días, siguiendo las noticias, en Radio Televisión Española entrevistaron a un experto en climatología de la Universidad de Alicante para que diera algunas luces respecto a lo ocurrido. Y este experto, doctor en materia climatológica, decía que había algunas razones que habían propiciado que este desastre fuera más desastre de lo que debería haber sido. Entre ellas decía que uno de los grandes problemas es en la cuestión del el diseño urbanístico, que cada día está menos pensado para lo que es la naturaleza. No se respetan los cauces de los ríos, de los barrancos, solo para construir, sin que se resuelva del todo el problema de la vivienda. Pero decía que había que pensar dónde carajo se construye en relación con la naturaleza, porque cuando llega una lluvia, el problema no es la lluvia, el problema es por dónde viene el cauce de un río natural. Por otro lado, decía que había que tener mayor cultura climática de la ciudadanía, que si bien el año pasado se había alertado porque había una catástrofe climatológica alrededor de Madrid y no ocurrió, y la mayoría o buena parte de la sociedad española se reía y puteaba al gobierno porque se había excedido en la alarma, ahora empiezan a putear porque no habían hecho la alarma a tiempo. Hay que tener mayor cultura climatológica. También planteaba la necesidad de tener más investigación en asuntos climatológicos. Por ejemplo, el Mediterráneo ha subido la temperatura como consecuencia de los que no ven los negacionistas, aumento de la temperatura de muchos mares, y eso provoca que grandes nubes se queden en un sitio más parada de tiempo porque la temperatura de los mares es mucho más alta. Aspectos que uno no sabe y que un experto lo explica. Y miles de razones estructurales para que esto no vuelva a pasar. Miles de razones para al menos que sea menor de lo que ha ocurrido. Curiosamente, cuando la periodista terminó de escucharle, le dijo: sí, todo esto es muy importante, pero habría que discutirlo en otro momento. Y me quedé pensando, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre estamos corriendo. ¿Cuándo, carajo, nos paramos a pensar en qué momento discutir las cosas estructurales? Y por último, el otro aprendizaje. Es curioso, pero la mayoría de la gente afectada decía: solo no podemos. Y evocaba, exaltaba, interpelaba a los políticos y a la política para que le ayuden a resolver las cosas. De nuevo la política. No olvidemos que la política es más necesaria de lo que algunos boludos dicen. Arrancamos, esto es La Pizarra. Sí. Hola, y ai, buena musica italiana, mi piace troppo questa musica italiana. Fa troppo tempo che non parlo italiano, ho dimenticato quasi tutto. Yo vivía en Bolonia hace mucho tiempo, viví un año de mi vida en Bolonia, la città rosa, qué linda città, y esta música me pone de buena onda, esta música que por lo que he visto, me lo decía un buen amigo, es la música que se canta en las pizzerías de Nápoles, y se arma cada casino, que dicen los italianos, que es un quilombo dicho a lo argentino. Es muy buena música, muy divertida, momento para escuchar este tipo de música de Angelo Farnao. No lo voy a decir más porque si no me va a salir mal, y me ha salido bien a la primera, así que... ¿Napolitano el hombre? Y no sé, non so.
Imagínense que intentamos Todo así, hoy el programa es en hacemos el programa italiano. italiano. La verdad que para hablar de todo lo que tenemos que hablar, casi que mejor intentar decir cualquier cosa, ¿no? Una música muy linda la vamos a poner ahora en nuestras redes. Van a ver que si googlean por ahí van a encontrar que todas las pizzerías napolitanas se arma cada una. Muy divertida, muy buena. Y tenía muchas ganas de saludar al equipazo que hace esta travesura radial llamada La Pizarra, porque hoy estamos de festejos. Nosotros festejamos cuando nos da la gana. Y vamos a festejar el programa 301. El programa 300 no estaba la cosa para festejar. Y el 301 yo tengo ya energía para festejar. La vida es festejar. Cada cosita que te ocurre en medio de tantas circunstancias. Y sí o sí teníamos muchísimas ganas de festejar. Tenía muchas ganas también de darle las gracias a la cantidad de gente que me ha mandado mensajes de todo tipo. Hermoso, uno se siente un privilegiado que le hayan mandado tantos mensajes lindos. Y es lindo, es muy, muy bonito sentir estos abrazos, ¿cómo se llaman? Caricias significativas. Caricias significativas. Significativas, claro. Eran de estos, de caricia significativa, pero no eran de bots. De box no he dicho, es de bots, no eran Ni de box, bots. ni de bots. Ni de box, ni de bots. De gente Eran de carne y hueso. Gente de carne y Con hueso, corazón. muy divina, con corazón. Así que gracias. Y qué programón, pero voy a saludar a la banda, como siempre, con una pregunta. Una pregunta que requiero respuesta así, a la primera, en el tiki-taka, jugando en modo futbolero. Y para hablar de fútbol voy a empezar con Flavia, porque sé que está arriba, Flavia, ¿no? Estás arriba, Flavia. Estoy en un momentazo. A ver, Una final después de 30 años. Una final después ¿y de si 30 cambiamos todo el años? guión y nos ponemos a hablar de... Vamos a hablar de Racing durante 2 horas seguidas. Si usted es de Cruzeiro o de Independiente, puede apagar el programa. Esto es capaz. Bueno, a ver, la pregunta es sencillita. ¿Qué esperas hacer antes de finalizar el año? Una cosita. Salir campeona. Ah, bueno, ya me la imaginaba. Leandro, Y yo ver a Chicago en primera también. ¿pero qué esto que es todo futbolero ¿Qué esto? querés que te diga? Bahía. Tener un día de vacaciones, al menos bueno, uno. Esa buena también. Esta también es verdad. Gaby Montaño. No se te escucha, Gaby. No la tenemos. Ahí va. A ver ahora. No tengo la más pinche idea ahorita. ¿Qué quiero No está la cosa en Bolivia como para pensar de aquí a final de año. Cris Mar Lujano, ¿qué quieres hacer antes de finalizar el año? Ay, Dios mío. Ver a mi sobrino de nuevo. Ah, bueno, aquí estamos. Acaba de despedir del sobrino. Quiere más sobrino. Parece lindo. Y Gaby, no me pregunte, lo voy a dejar para responderlo al final del programa. Le vamos a dejar. Yo voy a responder también esa pregunta que quiero. Tengo muchas cosas, pero voy a elegir una. Pero le vamos a decir a nuestra oyentada, a nuestra audiencia, acá en la Argentina o en la Conchinchina, porque es increíble la cantidad de mensajes que he recibido de cualquier lugar. Tenía un listado de muchos lugares y uno se siente feliz, pizarreramente hablando, por tener esta comunidad. Así que le dejamos que responda esta pregunta, que nos critiquen, que nos insulten con creatividad, que nos digan lo que no tenemos que hacer, lo que quieren que hagamos, salvo que me llamen gallego, con un fuerte beso a Galicia, porque ahora ya mi speech ha cambiado. Pues yo amo Galicia, lo que pasa es que no quiero que me llamen gallego porque soy gaditano, soy andaluz, ¿qué quieren? Pueden hacerlo por Instagram o Facebook, que estamos como Radio La Pizarra, por Twitter @lapizarraoc, o también nos pueden mandar un WhatsApp, un mensaje de audio al más 54 911 5005 0710. Dejo el celular de Radio 10, Alfredo, porque te digo que hasta a mi celular personal me han llegado mensajes para Alfredo Serrano Mancilla, así que sí, estamos por todos lados, pero por ahí nos pueden escribir. Nos pueden escribir, nos pueden compartir todo y además tenemos un menú hoy que de verdad que no se lo puede perder absolutamente nadie. De todo, Alfred, efectivamente. Vamos a repasar un poquito el Super Domingo Electoral que tuvimos el fin de semana pasado, a ver resultados de las elecciones del Super Domingo Electoral. Después nos vamos a Bolivia, necesario análisis con Gaby, que vamos a estar charlando de todo que está sucediendo en Bolivia y por supuesto previa electoral en Estados Unidos. Cris Mar nos va a contar qué está pasando por ahí. Argentina no puede faltar, de la mano de Alfredo Serrano Mancilla, y para terminar, 301 programas de Radio La Pizarra. Ay, menú servido, arrancamos con la pizarra. Y nos vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, con epicentro, con el centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina, sin que dejemos de mencionar que el genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino continúa. No nos vamos a quedar callados jamás, de ninguna de las maneras. Esto no lo vamos a obviar, a pesar de que se silencie permanentemente en muchas usinas de comunicación. Pero
regresamos a América Latina y yo diría que cuando quieran saber algo de Uruguay, los resultados electorales, no se pongan nerviosos ni nerviosas. Ustedes escuchan a Bahía Luna unos días previos y ahí te dice el resultadito. O sea, yo estoy tranquilo ya. Puede ser que en la segunda vuelta le voy a preguntar a Bahía, digo, Bahía, ¿cómo va la cosa? Y Bahía me va a decir, gana Pepito, gana Juanita. Entonces yo estoy tranquilo. Bahía Luna, estuviste en Montevideo. ¿Qué viste, qué no viste? Análisis quiero. Efectivamente, tenemos la bola de cristal. Gracias por enviada especial de La Pizarra en Montevideo. Estuvimos ahí presentes en las elecciones presidenciales, la primera vuelta. Efectivamente, como dijimos en La Pizarra, hay balotaje en Uruguay. Yamandu Orsi, candidato por el progresismo por el Frente Amplio, y Álvaro Delgado por el Partido Nacional y la coalición actual de gobierno se enfrentarán el 24 de noviembre en este balotaje que va a estar reñido. Esto sí lo tenemos que decir. El Frente Amplio necesita aproximadamente 40.000 votos para ganar, pero sin embargo tiene posibilidades y perspectivas de ganar. ¿Te acuerdas, Alfredo, también que estaban en discusión 2 plebiscitos? ¿Cómo le fue? Las preguntas más o menos de corte seguridad punitiva y un poquito neoliberal en el mundo, tema pensiones y demás, ¿no? Seguridad social y allanamientos nocturnos, los dos salieron por el no. Efectivamente no van a salir ninguno de los dos plebiscitos. Y ahora O sea, la derecha no ganó en Uruguay en estas dos preguntas estructurales, ¿no? La derecha promulgaba el plebiscito de los allanamientos, que era el tema de la seguridad en torno No le fue bien. No le fue bien. Y en el tema de seguridad social, que tenía que ver con las jubilaciones, ahí había una... Sí, preguntas y preguntas, un poco de cruces las preguntas, ¿no? Efectivamente. Ninguno de los dos plebiscitos salió y ahora la campaña se centra principalmente en el debate de los candidatos, porque lo que se está planteando es que ahora es un debate entre personas, entre Yamandu y Álvaro Delgado, y vamos a tener debate, porque no se llevó adelante el debate en la primera vuelta. En esta instancia es obligatorio y además Yamandu Orsi está saliendo a dialogar más con los medios. Y otra cosa te quiero agregar, que es que en la última semana una de las novedades es que Yamandu se reunió con uno de los representantes más importantes del Partido Nacional, en el cual también está negociando algunos votos, por lo cual la suma que sea entre el Partido Nacional y el Partido Colorado no es exactamente la misma cantidad de votos que va a tener esa coalición en la segunda vuelta. O sea, digo, yo entiendo que los atajos son fundamentales cuando uno no entiende un carajo de una realidad política, y a veces lo que dice, bueno, pues sumo el segundo y el tercero, lo sumo y veo, no funciona así. Y lo que es interesante es que, si bien es cierto que en la política uruguaya hay a veces consensos fuertes en algunos aspectos, los matices entre los dos modelos en disputa hoy en día de cara a la segunda vuelta son notorios, ¿no? Digo, más allá de los nombres y apellidos, de las trayectorias, estamos hablando de dos modelos económico, político, social muy diferentes, ¿no? Sí, efectivamente, ya lo habíamos mencionado anteriormente, uno de los principales puntos en discusión es la economía y la situación básicamente de los salarios y del empleo en Uruguay, y esto se va a poner en discusión en un debate de ideas que creo que va a ser más profundo de lo que vimos hasta ahora en la campaña, lo cual en este momento se pone un poco más picante. La campaña en Uruguay va a ser un poco más entretenido, va a estar reñido, pero el candidato del progresismo todavía tiene amplias ventajas y puede llegar a ganar el 24 de noviembre. Ojalá no pase porque tenemos posiciones políticas tomadas, pero efectivamente en la primera vuelta volvió a ganar la propuesta progresista por goleada respecto al segundo. Lo digo porque no es presidente Yamandu por las reglas electorales propias del Uruguay, que se exige el 50% más uno. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, de que los resultados electorales dependen de unas reglas electorales y por lo tanto no hay que hacer traducciones lineales en lo político. Hoy en día la principal fuerza política en el Uruguay es el Frente Amplio y ha sacado 46%, es decir, es un valor para primera vuelta grandísimo, ¿no? Sí, efectivamente sacó el 44 en detrimento de un casi 27 del Partido Nacional. En Argentina hubiera ganado en primera vuelta, pero como vos bien decís, las reglas electorales uruguayas son un poco más estrictas. De todos modos, la perspectiva para el progresismo es auspiciosa y el debate, me parece que de ideas en estos últimos poquitos días que faltan va a ser central para disputar los votos que faltan. Veremos, yo digo que el día 24 de noviembre, el 20 de noviembre, estén atentos a lo que escribe y dice Bahía Luna, porque ahí vamos a tener el resultado para los que tengan mucha ansiedad, pero por ahora habíamos dicho incluso que Ojeda, que había sido un fenómeno por el ascenso, dijimos que no había que estar tan preocupados porque él fuera el que estuviera en segunda vuelta. Es otro aprendizaje.
cuidado con los fenómenos coyunturales como Ojeda, que se quedó ahí, o como el señor Pablo Marçal en Sao Paulo, que se quedó ahí. No decimos que no sean importantes, lo que a veces sí intentamos enfatizar es que no son tan importantes. Los fenómenos de la ultraderecha, es decir, los Mileis de la vida no están en todas partes ganando. Lo digo porque a veces uno extrapola lo que vive en su país a lo que ocurre en otros países y se equivoca en el cálculo político electoral. Hablando de Brasil, ¿hay resultados y cuál es el balance, Leán? Bueno, Alfredo, se dio más o menos lo que estaba previsto. El Centrão se fortalece aún más. Para quienes no saben lo que es el Centrão, sería la centroderecha tradicional que pacta tanto con fuerza de izquierda como el gobierno de Lula da Silva, como en un eventual gobierno también de Jair Bolsonaro. Hay que decir que de las 26 capitales, 18 están en manos del Centrão, solo en dos la izquierda logró imponerse, pero el bolsonarismo tampoco logró quedarse con muchas. Va a gobernar en 6 capitales estatales. En la ciudad más importante, en Sao Paulo, se dio lo que lamentablemente marcaban las encuestas, un triunfo arrasador de Ricardo Nunes, el candidato de la centroderecha, que fue apoyado por Jair Bolsonaro, pero que lo corrió un poquito a Jair Bolsonaro de la campaña. Hay que decir, Alfredo, que uno de los grandes derrotados es Jair Bolsonaro en esta disputa. ¿Por qué? Porque sale muy fortalecido una figura de la derecha brasileña que le puede llegar a disputar ese liderazgo y esa eventual candidatura en 2026, que es Tarcísio de Freitas, el gobernador del estado de Sao Paulo. Ricardo Nunes, en su alocución como ganador, le agradeció y fue muy exultante al nombrarlo. No lo nombró casi a Jair Bolsonaro. Y Tarcísio de Freitas se posiciona como un posible candidato por la derecha, por la ultraderecha, en las elecciones de 2026 a través de este triunfo de Ricardo Núñez. El PT perdió el balotaje en Porto Alegre, una ciudad que solía ser un bastión muy importante para ellos. Ganó en el nordeste, se consolida en el nordeste, que es un bastión histórico. Un bastión histórico, ¿no?, del PT. Exactamente, ganó ahí en la ciudad de Fortaleza. Y bueno, finalmente vuelve a gobernar una capital estatal después de ese golpazo electoral que fue 2020 para el PT, que fue una verdadera tragedia. El PT nunca fue un partido local municipalista, fuerte, ¿no? Claro. Nunca le fue demasiado bien, tuvo su mejor momento de gloria ya por el 2012, que llegó a gobernar varias... Cuando era más hegemónico el PT, ¿no? Cuando estaba en gobierno ya Claro. hace más de 10 años, bueno... pero nunca se destacó por ser un partido municipalista, a diferencia del Centrão, de la centroderecha tradicional brasileña. ¿Dicen algo estas elecciones de cara a 2026? Es posible que ahora haya, en la disputa dentro del PT, haya un tono mucho más moderado, mucho más de centroderecha, una disputa entre el sector más de centroderecha de Fernando Haddad, capaz que le va a quitar un poco de lugar a la izquierda histórica encarnada en Gleisi Hoffmann del PT. Pero todo está por verse, porque Lula es una figura muy central en la política brasileña. Un poco la lectura, ¿no? En términos de corolario, es poca sorpresa. Las placas tectónicas de la política brasilera quedaron más o menos parecidos. Es interesante lo que dice Leán. La disputa en el campo ideológico de la derecha no saldó en términos municipalistas a favor de Bolsonaro, No. lo cual no significa que Bolsonaro siga teniendo una presencia nacional importante. Y ojalá, y esto es un deseo, que el PT no se escore al lugar donde ya existen representantes políticos del centro derecha, porque siempre que lo ha hecho no le fue bien, ni políticamente, y lo peor y mucho peor es para la ciudadanía en su cotidianidad. Así que esperemos, no extrapolemos tampoco, ¿no? Y el poder político en Brasil, inclusive con Lula en su mejor momento, siempre estuvo muy fragmentado. No logró nunca tener un centro de gravedad tan relevante como han sido otros procesos, inclusive en la Argentina, ¿no? Sí, nunca se logró sacar de esa centralidad del Centrão, por lo menos en el Parlamento, ¿no? Ese lugar que tiene de negociación sigue desde la época de la dictadura hasta el día de hoy. Está. Tomamos un poquito de aire, hacemos una paradita en el camino, pero queda mucha pizarra por delante. Y seguimos dando nuestra particular vuelta al mundo. Y como es que el domingo pasado hubo elecciones en casi todas partes,
también en Chile, Flavia, ¿qué ocurrió en Chile? Porque además, si ya es difícil hacer lecturas de la política chilena, cuando nos vamos a nivel territorial, que quedan segunda vuelta pendientes. A ver, explícame. Podés creer efectivamente que hay segunda vuelta. Estamos muy contentos de que hayas decidido escuchar qué sucede en Chile finalmente. Pero sí, el domingo sábado y domingo pasado hubo elecciones en Chile de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros. Y efectivamente, como decís, quedó el terreno un poquito abierto, porque 24 de noviembre va a haber segunda vuelta en todos los lugares donde no se alcanzó 40% de los votos, que dice que hay un claro ganador. Esto sucedió en 11 unidades territoriales, solo 5 consiguieron efectivamente cerrar, así que está todo un poquito por verse. En Chile, 24 de noviembre se va a definir. Lo que sí sabemos, como se veía venir, lo hablamos un poquito el programa pasado, es que con estos primeros comicios de voto obligatorio, la coalición de Chile Vamos, que sería la derecha tradicional, consiguió un poquito una ventaja frente al oficialismo y le arrebató algunos terrenos importantes, como por ejemplo Santiago. Santiago ahora está en la mano del alcalde, va a ser de Vamos Chile, de Desbordes, quien estaba en el gobierno de Sebastián Piñera, o sea, para que se den una idea de qué estamos hablando. Y siempre Santiago es un poquito emblemático porque es conocido como la madre de todas las batallas. Se dice que quien gana Santiago después llega al Palacio de la Moneda. Es el Ohio chileno. Es el Ohio La matanza. chileno, la matanza argentino. Falta mucho todavía para 2025, pero más o menos esto nos da un panorama. Boric igual dijo, amigos, amigas, esto es para todos, un poquito dulce y agrio porque no hay triunfos arrolladores de ninguno. Efectivamente, el 24 de noviembre vamos a saber un poquito más. Y si bien es cierto que la derecha arrebató un poco de municipios a la izquierda y que hay un avance, no sabemos todavía ni qué va a pasar el 24 de noviembre, ni qué va a pasar en 2025, que son las elecciones en Chile. Pero eso es un poquito de panorama de lo que tenemos hoy en día. Sigamos aprendiendo de que interpretar las elecciones locales en clave nacional siempre es muy arriesgado y es no saber mucho de política. Y por lo tanto es cierto que hubo un retroceso por parte, también está en la fase de retroceso. Veremos qué ocurre, hay todavía mucho en disputa y la lectura más cerrada la tendremos el 24 de noviembre porque hay instancias fundamentales y de ahí van a desprenderse liderazgos hacia adelante. Seguiremos hablando de Chile. Antes de irnos a Estados Unidos, ¿por dónde nos pueden escribir para decirnos lo que quieran? ¿Le gustó el análisis de Bahía? Que le digan el resultado. Si quieren que ella vaya a su casa para aplicar la bola de cristal. O sea, lo que quieran. Pueden decirnos cualquier cosa, pueden respondernos la consigna de qué quieren hacer antes de que termine el año, pueden decirme si son paraguayos, si me prestan su casa el 23 de noviembre. No vale esto, el chivo propio, por favor. Y lo hacemos al más 54 9 11 50 05 07 10. Tomamos aire y ahora prepárense que vamos a explicarle el complejo sistema electoral y ahí también Cris nos va a dar el resultado, así que ya pueden estar tranquilos para el 5 de noviembre de los resultados electorales en Estados Unidos. Seguimos en la pizarra. Linda melodía de Tracy Chapman para recordarnos que ahora sí, veníamos semanas tras semanas analizando las complejas elecciones de Estados Unidos, con la repercusión que tiene a nivel global, porque estamos hablando de un país hegemón que tiene mucha incidencia en lo que pueda pasar en la Argentina, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa... No tanto como a veces uno piensa que por un cambio de presidente se modifica toda su política exterior, no, ellos van a seguir aplicando su doctrina Monroe, su doctrina Miami, sus doctrinas, pero es cierto que hay matices y no podemos desconocerlo, pero nos hemos venido aproximando, insistimos, con una elección que siempre tiene mucha complejidad. Vamos a intentar con Cris desgranarlo poco a poco con el objetivo de tener la información necesaria para saber interpretar lo que pueda pasar el próximo martes. Y ahí, primero, Cris, hemos hablado muchísimas veces de esto, pero yo creo que es importante de ordenarlo, de la no elección directa, sino que se hace a través de representantes, comisarios, electores, llamémosles como. Explícanos esto, Cris, para tener mucha claridad de que el que gana en voto no necesariamente es el que tiene más representantes en el colegio electoral, ¿no? Sí, Alfredo. Bueno, es una elección bastante particular, ¿no? Dadas estas particularidades, características de el sistema electoral de Estados Unidos, porque efectivamente, como bien lo mencionas, se trata del voto indirecto en el que los y las ciudadanas que votan no lo hacen directamente por
un candidato presidencial, sino por el colegio electoral, que está compuesto por 538, se le llama electores, ¿no? Estas personas son las que al final emiten el voto que da por ganador al candidato elegido, y algo muy particular es que el colegio electoral, pues básicamente están repartidos proporcionalmente según la población y la cantidad de congresistas que lo representan. Entonces, ponemos un ejemplo muy fácil de entender, que es California, el estado con más población censada hasta la fecha, y por tanto le corresponden 55 votos electorales. Es entonces el país con más votos. Quien gane el voto popular en ese estado debería, por cuestión directa, pues ganar entonces estos votos electorales. Es decir, cada estado tiene un peso poblacional y ese peso poblacional se traduce en cantidad de electores en ese gran colegio electoral, que son 538. Hay una particularidad, más allá de las excepciones por no enredarnos, que es que el que gana en cada estado se queda todo, ¿no? Es decir, si yo le gano la partida a Leandro en el estado de California, me quedo con todos los electores del estado de California. Esto es una singularidad, ¿no? Una particularidad muy relevante para hacer interpretación de los resultados electorales, ¿no, Cris? Sí, la mayoría de los estados asignan los votos electorales con el criterio de todo para el vencedor, que consiste en que el candidato que gana el mayor número de votos populares, pues se lleva entonces todos los votos de los delegados del colegio electoral. Sin embargo, no están obligados a hacerlo. Podrían haber infieles, se le llama, así es el término, digamos, político, electoral, en el que podrían decidir otra cosa a último momento. No se estila, y sería, digamos, uno de los escenarios que podría suceder por otras cuestiones que luego vamos a estar hablando más adelante, pero sí, en teoría debería ser todo para el ganador. Otra pregunta: teniendo 538 electores que están distribuidos por el peso poblacional de cada estado, ¿se gana con cuántos, Cris? Se necesita un mínimo de 270 votos y del colegio electoral para poder pues erigirse como vencedor de estas elecciones, Alfredo. Pero parte de lo que queríamos hablar hoy es que, bueno, parte de estos votos electorales, el 93 para ser exactos, del total de 538, digamos que todavía están pues guindando, ¿no? Nadie sabe exactamente. O sea, espérate, hacia guindando, dónde... vamos a hacer una traducción en simultáneo para toda América Latina no venezolana. El guindando significa que están en disputa y que pueden ir para un lado o para el otro lado. Es decir, de esos 538 tenemos que probablemente, con mucha probabilidad, Kamala Harris tiene 226, probablemente, y Trump tiene 219. Pero dirían, bueno, ¿eso significa que va a ganar Kamala a Trump? No. ¿Por qué? Como bien dice Cris, hay 93 electores, 93, que son de estados claves, que ¿cómo se le llaman en Estados Unidos a esos estados que todo el mundo van a estar hablando desde hoy hasta el próximo martes? Y se ha venido hablando durante la última temporada de campaña porque, como bien dices, pues están en disputa. Digamos que son muy importantes porque tienen tendencias electorales que pendulan y por tanto se le llaman estados pendulares. También se le llama estados bisagras o estados morados, un poco como una metáfora entre esto de los colores, ¿no? Rojo y azul, que representa pues a cada partido demócrata y republicano. Así que bueno, digamos que son los estados claves en todo sentido, son a los que más se le dedica recursos de campaña, ¿no? Atención mediática. ¿Cuáles son, Cris? ¿Cuáles son? Dinero. ¿Cuáles son los 7 estados claves, estos, los swing states, los estados bisagras? ¿Cuáles son? Se les podría dividir, Alfredo, en dos categorías. Hacia el norte tenemos lo que sería el cinturón del óxido, el corazón industrial de Estados Unidos, y están Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y luego hacia el sur, cerca, digamos, de la frontera con México, está el Cinturón del Sol, donde hay muchas minorías, comunidades minoritarias, y por tanto son muy diversos. Se cuentan Arizona, Nevada, California del Norte y Georgia, que son estados que bastante claves en el sentido de que tienen grandes poblaciones latinas, negras o asiático-americanas, y que a pesar de que en general son comunidades que votan fuertemente por el Partido Demócrata, Trump, que ha irrumpido en la política
desde el 2016 de una forma bastante inesperada, se llevó muchos de esos votos, incluso parte de lo que sería el muro azul que comentábamos, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Votantes completamente demócratas se voltearon, digamos, ¿no? En las elecciones de 2016 y fueron claves, digamos, para la victoria definitiva de Donald Trump cuando se hizo presidente. Recomiendo encarecidamente el texto que hizo Crismar Lujano en el diario.red, que caracteriza de manera pormenorizada lo que ocurre con esos 7 estados bisagras, ¿no? Digo, para llegar en profundidad, porque hay comportamientos muy asimétricos, ¿no? Que yo creo que Chris caracterizaba muy bien en cada uno de los estados, porque además van y vienen, ¿no? Es difícil de predecir qué está pasando, porque si uno mira históricamente qué ha ocurrido en cada uno de ellos, esto que estaba explicando Chris, van y viene. Pensilvania creo que es el más importante en términos de peso, pero no va a ser el único. Es curioso porque el que se quede, por ejemplo, con los 7 estados, puede haber una goleada de un candidato respecto a otro. Digo, todo puede pasar en estos momentos, porque todo estaría muy igualado, ¿no? Chris, todo está tan igualado de que las encuestas son muy precisas en Estados Unidos, pero también es cierto de que estamos ahí en el límite, y si ponemos un escenario en que en los 7 estados gana Kamala o en los 7 estados gana Trump, que insistimos, todo puede pasar, uno diría, ¿pero cómo está tan igualado? Pues precisamente puede desempatarse de manera muy abrupta. ¿Qué habría que prestar atención, así en términos genéricos, no estado por estado? ¿Qué te llama más la atención en esos estados bisagra? ¿Qué deberíamos de prestar atención en términos para explicar el voto el martes? Uy, se nos ha perdido Chris. Espérate, se nos ha perdido Chris. La disputa, ahora. la disputa, Alfredo, la disputa está puesta ahora mismo en que, bueno, ambos candidatos están cabeza a cabeza en todos los estados competitivos con solo 1 o 2 puntos porcentuales, lo hemos venido diciendo. Hay un modelo de encuestas que se ha desarrollado en el que, bueno, dice que los demócratas pueden haberse abierto un camino en los 4 estados disputados en el Sun Belt, en el Cinturón del Sol, que anteriormente se inclinaban fuertemente por Donald Trump, y sugiere que si la vicepresidenta, a diferencia de Biden, ya no estaría obligada también a ganar el Cinturón del Óxido para alcanzar estos 270 votos electorales, pero, o sea, es decir, podría ganar el grupo de estados uno o el otro para poder asegurarse una victoria. Pero yo creo que en cualquier caso, los demócratas, aunque hayan tenido muy buenos pronósticos electorales, no hay que olvidar que siempre las encuestas han subestimado un poco a Donald Trump. La pelota sigue en juego y hay algo que es muy relevante, y es que si bien la carrera presidencial está muy pareja, los republicanos tienen chance muy alto de ganar el Senado y la Cámara de Representantes. Eso quiere decir que si Trump es presidente, en hipotético caso, pues tendría a su favor el Congreso y la Corte Suprema, y también a todo su partido, que a diferencia de las elecciones de 2020 y 2016 le respaldan completamente. Así que esto no habría que olvidarlo, porque entendemos que pues no solamente se vota por presidente, sino también por dos poderes, por poderes que son clave para el desarrollo de la política estadounidense. Yo recomiendo también un trabajo que hace una persona que yo leo con mucha atención, se llama Kiko Llaneras, en El País, todo lo que es el análisis fino de las encuestas, la interpretación. Tiene un texto último publicado que, con mucha pedagogía en términos de análisis de probabilístico de posibilidades de ganar uno u otro, haciendo un repaso de todas las encuestadoras, que son muchísimas en Estados Unidos, hasta por estados, desde Polymarket, Metaculus, Predicted, Nate Silver, o sea, hay un montón. Es interesante el texto de Kiko Llaneras, y yo me quedo con la conclusión de que está todo tan igualado que aquí no le voy a hacer la pregunta a Chris de quién cree, porque es que no sabemos qué puede pasar. Va a estar todo en el límite, y me resulta interesante a la hora de cuando es cierto, lo que sí hay un consenso en todos los estudios estadísticos de encuestas, que hasta ahora las posibilidades de victoria de Donald Trump, lo que se llama la probabilidad de victoria de Donald Trump, son mayores. También es cierto que se ha ido mejorando, que es un poco lo que insinuabas y comentabas, Crismar, ¿no? Que ha ido frenando esta tendencia en los últimos días Kamala Harris. Esto significa que estos 3 días que nos quedan van a ir al empate final, no lo sabemos. Pero es verdad que si uno mira todas la probabilidad de victoria de Donald Trump, no por voto, insistimos, por electores,
porque a veces uno se puede confundir y si mira por votos, pues puede ser que gane Kamala, puede ser, insistimos, con mucha prudencia y rigor lo planteamos en este sentido. Por sectores, creo que hay otras variables muy importantes, Chris, que son el voto hispano, que cada vez es más relevante y que también has trabajado recientemente. ¿Cuáles serían las claves a tener en cuenta en este sujeto electoral tan fundamental, que históricamente siempre han sido más demócratas, pero no sé si han venido cambiando las tornas en los últimos tiempos? Sí, Alfredo. Bueno, en principio empezar diciendo que los perfiles de una identidad latina compartida, ¿no? Especialmente al interior de Estados Unidos, están como en constante evolución, aunque el racismo, la xenofobia y los discursos antiinmigrantes pues se dirigen en contra de los latinos, son bastante persistentes y parecidos. O sea, para decir esto, que no es un bloque monolítico que vota de forma similar, y tiene que ver mucho con el estatus migratorio, digámoslo así. Quienes ya tienen un estatus migratorio definido, es decir, son residentes, ciudadanos, aunque sean latinos, de repente no se identifican tanto o digamos que esta particularidad de ser inmigrante no juega un rol tan fundamental a la hora de definir su voto. De hecho, en encuestas... Perdona, Cris, pero es un dato muy importante, que claro, a veces tratamos los hispanos o los latinos de manera monolítica. No, primer aspecto que remarca Crismar, pero lo segundo es muy interesante como, claro, el estatus migratorio también es asimétrico en términos de comportamientos electorales. Lo digo porque a veces uno cae en el error de decir todos los hispanos están a favor de, o todos los jóvenes están a favor de. Es importante dar un pasito más en términos de heterogeneidad al interior de electorados tan variados como es el tema hispano o los afros, ¿no? Sí, igual es la población minoritaria más importante, es el segundo grupo minoritario más grande de Estados Unidos, incluso por encima de los afroamericanos. Y por tanto también entonces hay un escenario, digamos, crispado entre estas disputas interraciales, digamos. Y hay un dato o dos datos más bien, que son bastante reveladores. Una encuesta del New York Times reveló que el 40% de latinos y afroamericanos encuestados pues estarían en favor de deportar inmigrantes indocumentados. Y además comparten la idea de que pues estas personas son responsables del crimen no fuera de control que hay en ciertas ciudades, y este dato contrasta bastante bien con otro aún incluso más potente, que es que solo un tercio de esos votantes hispanos registrados dijeron que se sienten aludidos, ¿no? Cuando Donald Trump les ataca o cuando se hablan de los problemas relacionados con la inmigración. Así que no se sienten representados, y algo muy clave también es que los partidarios de Trump son mucho menos propensos que los partidarios de Harris, ¿no? En este bloque de votantes, a decir que ser hispano o negro o afroamericano es importante para su identidad personal. Votan más por una cuestión de clase o de estatus económico, político. Así que bueno, no vamos a saber si el discurso incendiario, antirracista y xenófobo de Donald Trump les atrae, les repele más, sino hasta el propio día de la elección y ver cómo vota. Pero bueno, cuestiona bastante esta cuestión que plantea sobre el voto latino y el voto hispano en Estados Unidos. Luego hay otros tópicos que los vamos a mencionar, pero cada uno tiene su problemática al interior. Los jóvenes suelen ser más votantes de los demócratas, pero todas las encuestas vienen remarcando que se ha ido achicando esta diferencia entre Donald Trump y Kamala en comparación con las elecciones del anterior vez. El tema de los blancos sin estudios universitarios empiezan a hacer estudios que empiezan a estar cada vez más a favor de Kamala o cierra esa brecha. Un componente fundamental en Estados Unidos, Chris, que es el tema rural, grandes ciudades, siempre ha sido también muy particular. También se van achicando las brechas. Es decir, hay un conjunto de rasgos característicos que están, hoy en día en disputa, y por eso es difícil de pronosticar el resultado. Además, con un añadido, ¿no? La complejidad de la que hemos hablado muchas veces hace que incluso no tengamos claridad, Chris, de que el martes a la noche tengamos resultados definitivos
y consistentes, ¿no? Yo me temo, y esto quizás lo digo en primera persona, no sé qué piensas, que habría que ser muy prudente que el domingo a la noche no tengamos un resultado absolutamente cerrado, porque además todos los estados tienen regímenes y reglas electorales propias, inclusive hasta en condados al interior de los diferentes de cada estado. O sea, es completamente complejo esto. Sí, de hecho es una de esas grandes particularidades de Estados Unidos y es que, bueno, además de poder votar con muchísimo tiempo de anticipación, hasta 50 días de anticipación, cada estado establece sus propias leyes electorales, ¿no? Así que, bueno, no todo está en un gran veremos. Hay una metáfora que leí en algún artículo y me pareció que la quería compartir con ustedes a propósito de los futboleros y es que es como estar viendo un partido de fútbol un día muy nublado allá arriba en el último de las gradas. No tenemos un panorama muy claro de qué es lo que va a pasar, hacia dónde se está pateando el balón y realmente hay muchos escenarios de los que podríamos hablar después del 5 de noviembre, más allá del resultado electoral, Alfredo, porque si me permites otro dato, el 70% de los votantes republicanos cree que la victoria de Biden fue ilegítima y Trump ya ha insinuado que de no ganar las elecciones no va a reconocer los resultados y a diferencia de otros momentos electorales, en este momento pues tiene todo su partido detrás apoyándole. Cuidado con eso, cuidado con este aspecto porque este aspecto es crucial para tener una lectura del martes y de hecho si lo llevamos al extremo hasta el señor Donald Trump se atrevió en algún momento a decir si yo disparo en medio de la Quinta Avenida mis correligionarios van a estar a favor de mí, sea lo que sea, y con el respecto al tema del fraude electoral, que fue discurso importantísimo de Donald Trump hasta llegar al asalto al Capitolio y todo eso, una buena parte de sus votantes creen realmente lo que dijo Donald Trump. ¿Qué queremos decir? Que el martes, si Donald Trump sale como vencedor precipitado, sin resultados electorales, cosa que sí me atrevo a decir que va a ocurrir, pase lo que pase, gane o no gane, va a salir a decir yo soy el vencedor, ya lo hizo. Lo más jodido no es que Donald Trump solo diga eso, no respetando institucionalmente los cauces democráticos electorales, sino que el porcentaje altísimo que dice Chris de sus votantes van a aplaudirlo y pueden salir a las calles como ya salieron, ¿no? Sí, y además, Alfredo, que es importante recordar también que Trump tiene mucho más que perder en esta elección que una elección propiamente dicho o su futuro político. Él sabe que puede ir preso porque tiene abiertas causas judiciales bastante graves en su contra. Y una cosa diferente también a las elecciones de 2020 fueron los ecosistemas digitales que de alguna manera sirvieron para desescalar, ¿no?, ese clima golpista, en este sentido Twitter, ahora X. Así que se le bajó la cuenta a Trump y a otros voceros. Este año eso no se perfila en el escenario. Así que viene con todo Trump propuesto con una especie de vendetta, cargarse judicialmente a sus opositores, gane o no gane el Trump. Hay mucho en juego, pero voy a terminar diciendo que hace pocos días descubrí que en el año 1973 al señor Donald Trump y a su papá le pusieron una denuncia por colocar la letra C de color, de color, para la gente negra, para intentar evitar que alquilaran sus departamentos de sus propiedades. En el año 73 utilizaba la letra C en sus informes internos para que los trabajadores no pudieran alquilarle departamentos a los negros. Esto es lo que está en juego en el año 2024 en estas elecciones de Estados Unidos de América. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos y nos quedamos en la Argentina. Vamos a un ratito de argentinidad, un ratito para seguir analizando, complejizando, problematizando, radiografiando lo que ocurre en la actualidad política argentina. Siento que no vamos a discutir nada de la interna o siento que no vamos a discutir de los chismes de Palacio o nada. Me preocupa más otro aspecto que con mucho respeto le vamos a hacer llegar al presidente Javier Milei, y es que no hay nada que festejar una vez más. No es que seamos aguafiestas, estaríamos felices si la gente estuviera viviendo muy bien, pero no es el caso y no estamos dispuestos a aplaudir y festejar lo que no es festejable. Voy a empezar con un dato
o un concepto muy básico que yo espero que el señor Javier Milei y su séquito hayan leído alguna vez un manual de teoría económica y que hayan descubierto que hace más de 40 años apareció en economía un término muy presente, omnipresente, que se llama financiarización, que a veces es difícil, parece un trabalengua, pero entrénelo, señor Javier Milei, quizás le vaya a salir. Financiarización. Insisto que no es un término nuevo, ni es ninguna creatividad libertaria, ni del 2024, ni del 2023, ni siquiera es de la Argentina, creado en la Argentina. La financiarización no es más que cuando el mundo mundial, la economía global, tiene una fuerte dependencia de todo lo que ocurre en el universo de las finanzas. Dicho de otro modo, es como si a principios de los 80, por poner un año, aunque es un proceso que viene increciendo en los años anteriores, la economía financiera se desconecta de la economía real. Es como si las finanzas que siempre fueron utilizadas para poder ayudar a la economía real, productiva, ¿no? Un banco le daba plata a una empresa para producir algo, para tener un comercio de algo, para crear algo. La economía financiera se fue despegando, disociando, alejándose de la economía real. Y seguramente el señor Javier Milei, Caputo y compañía lo habrán leído alguna vez, porque hay muchos estudios que avalan este dato, es que por cada dólar que hay en la economía real en el mundo, cada dólar que hay en la economía real en el mundo, hay 20 dólares en la economía financiera. Si no le gusta este dato, puede usted leer los informes de Goldman Sachs, que no sean marxistas, ni socialistas, ni comunistas, que plantean que el precio de las materias primas no depende estrictamente de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque depende del comportamiento especulativo. Los informes de Goldman Sachs, por ejemplo, dicen que el petróleo, el precio del petróleo, depende de un 40 al 50% de las especulaciones financieras. Es decir, las apuestas financieras sobre algo determina el precio de las cosas. No el precio de las cosas se determina por la cantidad de oferta y demanda que hay. Se van girando, ¿no?, las prioridades de la economía, y cada vez es más importante, se lo digo a la gente futbolera de la Argentina, es mucho más relevante lo que pasa sobre las apuestas del resultado de un partido de fútbol que lo que pasa en la cancha de fútbol. Es tan sencillo como eso. Como que se puede mover mucha más plata en las apuestas respecto a los partidos de fútbol que la plata que se mueve en el partido de fútbol. Pues esto es lo mismo. Se mueve más plata en la especulación financiera, en la timba financiera, en el casino financiero, que lo que pasa en la economía real. Yo me imagino que esto lo habrá leído el señor Javier Milei, que presume de ser un buen lector, porque además, insisto, es algo que viene desde hace décadas. Claro, el riesgo país, lo único que mide es el riesgo de pagar a los acreedores financieros. Por lo tanto, se preocupa o se ocupa únicamente de cuánto un país puede llegar a pagar lo que le debe a un acreedor financiero, no lo que le debe a la familia que no tiene para comer. Eso le vale madres, le importa un carajo al riesgo país. El riesgo país, que además lo hace un banco, curiosamente, JP Morgan, que lo viene trabajando desde hace tiempo, lo que te dice es el riesgo que el país tiene para no pagarle a sus acreedores financieros. Otro dato que no es casual es que el concepto de riesgo país fue creado, insisto, en el 1982 por el comité del Grupo de los 10, llamado también Comité Cook, en Basilea, que precisamente estaba circunscrito para que las empresas privadas pudieran pagar a sus acreedores financieros, y luego esto se extrapoló a nivel de estados, de país. Yo recomiendo, y fíjense que voy a hacer una confesión al aire, hoy en estos días tuve como una suerte de pulso con el Google. El Google no siempre te ayuda a descubrir información. Yo quería, porque había estudiado en su momento de doctorado, que el riesgo país no había anticipado las crisis financieras, ni siquiera. Dicho de otro modo, es que el riesgo país podía estar a la baja y a los pocos meses se fue a la mierda la economía y las finanzas de un país. Y yo recuerdo que había estudiado en el doctorado que habían muchos casos a lo largo del mundo en los cuales el riesgo país ni siquiera anticipaba para lo que era creado, que era anticipar que iba a venir una crisis financiera. Y el Google,
cuando tú le preguntabas por esto, no te daba la respuesta, sino te llevaba al otro marco. Es muy interesante cuando tú en el Google le estás llevando la contra al mainstream. Pruébenlo. Prueben buscar en Google aquello que no dice la gran mayoría. Me puse a encontrar, recomiendo un paper que dicen refleja los índices de riesgo país, las variables relevantes en el desencadenamiento de las crisis externas, un análisis sobre el periodo 94-2001. Ahora lo vamos a colgar en nuestras redes sociales. Y lo interesante de este paper, de este artículo de investigación de la academia, de los que recomiendo que lea al señor Javier Milei y al señor Caputo y a todo su equipo, que por ejemplo en la crisis del 94 y del 95 en México, el riesgo país estaba a la baja y se fue a la mierda financieramente México. En Tailandia, en 1997, ocurrió lo mismo. En Corea del Sur, en 1997, ocurrió lo mismo. En Malasia, en 1997, ocurrió lo mismo. En Indonesia, en 1997, ocurrió lo mismo. En Brasil, en 1999, ocurrió lo mismo. En Turquía, en 2001, ocurrió lo mismo. Y atención, en la Argentina, en aquel año, el año del estallido, 6 meses antes del estallido, el riesgo país estaba muy por debajo de 1000. Estaba en 600 y pico. No llegaba a 700. Se aplaudía por aquella época, primer semestre del año 2001, que el riesgo país estaba por debajo de 700. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Os suena el festejo de la caída del riesgo país desde 1900 a 900, como vienen festejando todo el actual gabinete económico y muchos medios de comunicación que aplauden este dato? En la Argentina, repito, primer semestre del año 2000, el riesgo país estaba por debajo de 700 y era aplaudido en ese momento porque se estaba logrando una estabilidad absoluta. Claro, lo interesante del caso es que el señor Milei ha conseguido este dato sencillamente, y lo digo sencillamente porque es muy sencillo, diciéndole a los acreedores financieros, os vamos a pagar absolutamente todo. Y diciéndole al resto de la población, no vamos a resolver absolutamente nada. Y JP Morgan te lo aplaude. JP Morgan no te anticipa si se viene una crisis financiera o no en el país. JP Morgan lo que te está diciendo es que te agradecemos que tú nos garantices que vas a pagar toda la deuda a los acreedores financieros, aunque sea a costa de el hambre, el malestar de la mayoría de la ciudadanía. El banco, la banca, JP Morgan, te está diciendo está bien, te voy a dar un riesgo país cada vez más bajo porque me estás garantizando que le vas a pagar a todos los acreedores financieros, aunque se muera la gente de hambre, aunque el salario se vaya a la mierda, aunque la ciudadanía esté en una crisis sin retorno, aunque la producción se caiga, aunque la capacidad instalada esté cada vez peor. Claro, es más, el señor Javier Milei solo tiene un propósito en la economía en estas semanas. Es seguir buscando los dólares necesarios para seguir pagándole a los acreedores privados financieros. No tiene ningún otro propósito. De hecho, por eso han festejado a todo a estos dólares que llegaron desde afuera gracias a no permitirle a los evasores que traigan toda su plata sin ningún tipo de penalidad. Es decir, después de esto, que ya está rozando el récord de 17.000, 18.000 dólares, o incluso pidiendo dinero, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional o a algunos acreedores privados. Lo que quiere Argentina, por eso están felices. Y cuidado, que estemos felices porque el riesgo país es bajo, porque esto nos permite endeudarnos de nuevo. Cuidado, Cuidado que le estemos aplaudiendo que el riesgo país sea bajo para volver a endeudarnos para seguir pagando deuda financiera. Cuidado que estemos aplaudiendo, insistimos, esta obsesión, esta sumisión del gobierno de Javier Milei a todo el mundo financiero. Pero es poco creativo Javier Milei, por eso no termino de entender. En las formas sí, es singular, en las formas. Pero en el fondo lo hizo la dictadura en la Argentina. Y lo hizo el señor Macri en la Argentina. Es el tercer capítulo. Copy-paste. Copiar, pegar. No hay nada singular en esto. Es más, me puse a hacer unos pequeños cálculos, muy sencillos, para que vean quién está ganando en la Argentina. Si en la Argentina, por ejemplo, una
una persona tiene $1.000.000? ¿Alguien de los oyentes tiene $1.000.000? Fla, ¿cómo estás del $1.000.000? ¿Cómo lo tienes tú? No, muy lejos, pero si un oyente tiene, que me mande un mensajito, ¿eh? ¿Cómo estás, Bahía, con el $1.000.000? No, ni cerca. ¿Ni cerca? No. ¿No estás cerquita? Bueno, los afortunados que tienen $1.000.000 en la Argentina están de fiesta financiera en la Argentina. En 10 meses, han logrado tener por $1.000.000 $300.000 de ganancia. O sea, ¿se imaginan que de $1.000.000, gracias al señor Javier Milei, pasa a tener $1.300.000? O sea, en 2 años y medio duplica el $1.000.000. En 3 años. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. La bicicleta financiera la tiene Javier Milei perfectamente cuidada. Igual que la dictadura, igual que el señor Mauricio Macri. Con $1.000.000 los cambias a pesos. Doy la receta porque ya lo saben ellos. Y a los que no tienen $1.000.000 le importa una mierda. Con ese $1.000.000 lo cambias a pesos. Con esos pesos los pone al 4 o 5% mensual. Cuando termina el mes, retiran los pesos ganados y vuelves a comprar dólares. Como la depreciación del dólar está con una tablita marcada del 2% mensual, te has ganado en un mes, en 30 días, por cada $1.000.000, $30.000. En 10 meses, $300.000. Sí, esto se le llama bicicleta financiera. Carry trade, si quieres llamarla así, en modo como le gustan hablar de ellos. Que en el fondo es una estafa para la mayoría de los ciudadanos y una bendición para los que tienen $1.000.000 disponibles para no hacer nada. Se sientan en el sillón, lo dedican a sus asesores financieros a que hagan esta operación sencillísima, y el señor Javier Milei le asegura que con su depreciación, su control de inflación y con su tasa de interés, gana $30.000 cada mes por $1.000.000. En 10 meses, $300.000. Por eso el riesgo país está bueno para esta gente que tiene $1.000.000 para no hacer nada. Esto es lo que más me preocupa sobre lo que está pasando en la Argentina y no las internas. Seguimos en la pizarra. Necesitamos música, pero muy buena y muy arriba de Bolivia para que nos levante el ánimo en Bolivia. Realmente, ¿qué días? ¿Qué días? ¿Qué semanas? ¿Qué meses? ¿Qué años? ¿Qué dolor? ¿Cuánto dolor? Venimos mirando muy de cerca y con lupa y diría que con letra fina lo que viene ocurriendo en Bolivia. Creo que nos ayude mucho a complejizarlo y a pensarlo, Gaby, pero te voy a lanzar una hipótesis que ni siquiera la hemos hablado en privado, hemos hablado bastante, hasta anoche seguíamos mensajeándonos y seguimos siempre con Gaby, minuto a minuto, porque no hay tiempo para descansar respecto a lo que va pasando en Bolivia. Pero la hipótesis que me angustia, Gaby, y le digo al resto de oyentes, es que en esta última fase hemos pasado de el golpe de Estado contra Evo, ya lo saben, todas y todos, pero luego en la etapa ya bajo el gobierno de Lucho Arce, hemos pasado de la estigmatización a la judicialización y ahora estamos en la militarización. Y son fases que están concatenadas las unas de las otras. No podemos entender la balacera contra Evo Morales si no hubiera habido una estigmatización y una judicialización. Es parte de un combo que lo que es cierto es que va subiendo, ¿no?, en la intensidad de la violencia contra Evo Morales, y quiero ser preciso, esta vez sí quiero hablar de Evo Morales, porque fue con una balacera contra el coche de Evo Morales y iban gente que va a su alrededor y también sufrió esto. Y que evidentemente es extrapolable a muchas organizaciones sociales y campesinas. No solo es la estigmatización vinculándola al narco, vinculándola a la corrupción. Después fue la judicialización con una cantidad de procesos que siguen y siguen. Y ahora lo último es militarización. Es directo, es militar ahora. Es una estrategia militar para frenar a cualquier otra alternativa que surja, que discuta, que discrepe de lo que está haciendo el actual gobierno de Luis Arce en materia económica.
Realmente es muy doloroso porque el episodio de ayer, más coyuntural, es que Evo entró en una huelga de hambre, que como, si me lo permite Javi, en privado lo decíamos y coincidíamos 1000%. Evo no hace huelgas de hambre para un TikTok, ¿eh? No. No. Ya la hizo en su momento, en una discusión, siendo presidente. Yo no llegaba a entender en esa etapa histórica. No me había descolonizado todavía lo suficiente para entenderla. Estamos en un momento donde el conflicto no sé hasta dónde nos puede llevar. ¿Qué lectura tienes, Gaby? Coincido absolutamente contigo, Alfredo. No solamente ya se trata de la persecución judicial, no se trata solamente de el que en cientos, miles de notas periodísticas, medios de comunicación, redes sociales, se trate de estigmatizar a Evo Morales, estigmatizar la movilización social, criminalizar la protesta social. El criminalizar la protesta social ya no solo no podría ser jamás una posición de izquierda, sino que yo todos los días me pongo a pensar cuánto habíamos logrado en Bolivia avanzar en términos de derechos y cómo la criminalización de la protesta social es el freno más brutal que puede haber al avance de derechos. La criminalización de la protesta social, Alfredo, nos pone en un escenario en el que ya no es solamente imposible pensar en avanzar en derechos, sino que tienes que quedarte callado y sumiso, ese es el mensaje, callada y sumisa si las políticas de un gobierno no te gustan, si las políticas de un gobierno te empobrecen, si las políticas de un gobierno te quitan lo poco que logras con muchísimo trabajo. Y claro, el quedarse callado y callada no es la naturaleza de este pueblo. Este pueblo boliviano se construyó en larguísima historia de lucha. Todo lo que ha conseguido el pueblo boliviano en términos de derecho, desde el voto para esas inmensas mayorías indígenas, mujeres, etcétera, se ha hecho con lucha, se ha hecho con demanda social, se ha hecho con movilización social. Entonces, yo siento ahí que el gobierno de Luis Arce en este momento lo que está haciendo es haciendo el trabajo sucio que aquí o en cualquier parte del mundo hace la derecha o la ultraderecha. El trabajo sucio de criminalizar la protesta social, de perseguir a los dirigentes sociales, pero además con una lógica y una teoría que no se llega a entender, Alfredo. Porque hoy, que siguen habiendo 16 puntos de bloqueo, Evo Morales ha entrado en una huelga de hambre exigiendo una sola cosa, diálogo. Esto me hace diálogo mucho para recuerdo. resolver el tema económico, Gaby, entre otras cosas. O sea, digo, no es que pida diálogo para dialogar para ver cómo se resuelve lo que le afecta cotidianamente a la ciudadanía boliviana, que es lo económico, que no está yendo bien. Así es, ha planteado 2 mesas de diálogo, una económica y otra política. Y esto me hace mucho recuerdo, Alfredo, a los momentos en los cuales la gente tenía que movilizarse en contra de gobiernos neoliberales. Porque la gente se movilizaba pidiendo diálogo. Evo Morales hoy hace una huelga de hambre pidiendo diálogo. Ahora, el otro punto que tú tocabas, que es el de la militarización, el de la naturalización de que los otros, los indígenas, los campesinos, los masistas, las masistas que están en las carreteras, no son seres humanos normales, iguales que nosotros. Eso es lo que quieren normalizar todos los días los medios de comunicación, el gobierno, desde vocerías como el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa. Y cuando deshumanizas el otro, entonces cae perfecta la ficha de poder masacrar, de poder detener arbitrariamente. Hoy hay más de 60 dirigentes, personas detenidas
del operativo que se hizo ayer en el desbloqueo de un punto de bloqueo que es Parotani, donde yo nunca en mi vida había visto tanta cantidad de policías, y no fueron solo policías, sino también policía militar, es decir, dependiente de las Fuerzas Armadas. Fue una actuación de militares y policías. Han pasado más de 24 horas y esas personas detenidas no han podido tener contacto con sus abogados, con la Defensoría del Pueblo, con nadie, con sus familiares, con nadie. Están aislados y no se los ha dejado ver, rompiendo toda la normativa penal de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el camino es ese: deshumanizo, lo convierto al otro en una bestia a la cual hay que atacar con toda la fuerza del Estado. Y permítame una cosa más, Alfredo. No solamente que se está haciendo el trabajo sucio que haría en cualquier parte del mundo la derecha o la ultraderecha, sino que aquellos que le piden a Luis Arce mano dura contra esas personas a las que se deshumaniza permanentemente en medios de comunicación, lo van a dejar solo. Lo van a dejar solo cuando tengan que dejarlo solo. Ellos solamente están esperando que Luis Arce haga el trabajo sucio para luego tomar ellos provecho electoral posteriormente de todo lo que está sucediendo en Bolivia. Pero además, Gaby, desgraciadamente es que no tenemos que incluso ni siquiera hacer un recorrido largo histórico para saber lo que ya pasó. El golpe de Estado que interrumpe la democracia boliviana es hace 2 días, el año 2019, y ya sabemos lo que ocurrió. Mataron, hicieron todo lo que hicieron en ese momento. Por lo tanto, esa memoria fresca, como tú bien dices, a los que tienen responsabilidades de esta fase militarizante contra, no solo contra Evo Morales, sino contra parte del pueblo boliviano, porque han llegado a niveles insospechables. Yo de verdad que en el momento que escuché al ministro Castillo de plantear, prácticamente justificando la balacera contra Evo Morales, haciendo más o menos recuentos como si fuera una película de Netflix que Evo había hecho para justificar los disparos, cuando un ministro de gobierno justifica los disparos contra un expresidente. Chao, chao, democracia. Chao, chao, Estado de Derecho. Se cruzaron todos los límites, Alfredo, se cruzaron todos los límites aceptables en un sistema democrático y en un Estado de Derecho en esas circunstancias que tú describes. Una persona que recibe 24 impactos de bala en 2 movilidades, Evo Morales podría no estar hoy vivo. Y las personas que le acompañaban, la persona que estaba atrás, o sea, digo, es muy... Cecia, es una tristeza, es muy fuerte. Choferes, francotiradores contra él, y llega un ministro de gobierno, y ministro de gobierno del actual presidente Luis Arce, y dice con toda la calma de que es que en el fondo ellos habían disparado antes, y empieza a justificar estos disparos. Se cruzan todas las líneas éticas, y lo peor, Gaby, es que no tenemos buenas noticias seguramente para la próxima semana. Ojalá se conceda estas 2 mesas de diálogo, y desde acá hacemos un llamamiento con mucho respeto a la soberanía boliviana, pero con mucho énfasis a que, por favor, respeten derechos humanos y por favor se sienten en mesa de diálogo para evitar este bucle que no sé hasta dónde nos puede llevar, ¿no, Gaby? Así es, Alfredo, el diálogo, Luis Arce tiene que entender que el diálogo no es una muestra de debilidad, al contrario, el diálogo es una muestra de defensa de lo poco que queda de institucionalidad democrática en los órganos del Estado. Hasta aquí llegamos con lo que ocurre como siempre en Bolivia, con mucho dolor. Un ratito más todavía nos queda de la pizarra. Estimado Alfredo Cerdano Mancilla, tu universalismo supera lo imaginable, porque en un programa que solo hablamos de América Latina y España, me musicalizás con canciones italianas. Arriba el universalismo. Fito Marfil, el librero de Lima. Ay, gracias, porque de hace mucho tiempo uno milita el internacionalismo de manera genuina y de verdad. Les hablo desde Santiago de Chile. Espero que el 24 de noviembre recuerden que se cumplen 8 años de la muerte del gran poeta Marco Sana.
Saludos, felicidades, Leonardo. Gracias, Leonardo. Y bueno, habrá que dar el contacto para que Flavia, que va a estar cubriendo Chile, estemos allá, ¿no, Fla? ¿Me mandás? Estoy para Y ahí, sí, ¿eh? cómo no, con lo que te gusta a ti un viaje. Obvio. Soy Daniel de San Andrés, tengo una hermana que vive en Alicante a raíz de lo que vos dijiste de Valencia, y bueno, lo que me cuenta es tremendamente bestial comparado con lo que están diciendo los medios. Hay muchísimos más muertos de lo que dicen, la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene comida, y los cadáveres que hay abajo de las casas, en los estacionamientos, debajo en los sótanos, son incontables. Qué duro lo que está pasando. Le mandamos un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda la gente que vive por la zona de Alicante, Valencia, que la está pasando muy mal y desgraciadamente van a venir todavía días difíciles. Mucha solidaridad, muchos mimos a tanta gente que la ha pasado bien, mal en estos momentos. Este es el ratito nuestro de Yapa, es el ratito en el que nos relajamos un poquito, bajamos un poquito el nivel de decibelios de análisis político, después de haber ido a la Argentina, haber ido a Bolivia, haber pasado por las elecciones de Estados Unidos, resultados electorales en Chile, en Uruguay. ¿Dónde más hemos tenido? Brasil. Nos faltan tantas cosas, pero este es el ratito de la Yapa. La Yapa, que es nuestro aumento, es el momento de que vamos a la caserita, al caserito, le pedimos el jugo y te tomas un ratito de jugo y te dice, toma un poquito más, ¿no? La yapita esta que te ponen, que es maravillosa. Es el momento de la Yapa y esta vez nuestra Yapa la vamos a utilizar para autocelebrarnos nuestros 301 programas de la pizarra. Porque nos podemos celebrar lo que nos dé la gana a nosotros y nosotras. O sea, nosotros tenemos ganas de celebrar los 301, los 301. Pues teníamos mucha ganita de dedicarnos y dedicarle a toda la gente que nos escuchó desde el primer minuto, que se incorporó la semana pasada, que se incorporó hace 6 meses, que se incorporó hace 2 años, que se desincorporó porque se cansó de nosotros y nosotras y se volvió a incorporar. Incluso a los que ya no nos van a escuchar nunca más, gracias por haber estado un ratito con nosotros y con nosotras. Parece mentira, 301 programas. 301 programas han pasado absolutamente de todo. Le damos las gracias también a toda la gente que ahora no está con el equipo de la pizarra, pero que fue parte del equipo de la pizarra, como Abraham Verduga, que le mando un beso gigante, que no pude verlo en Madrid, que había quedado con él para verlo, pero con todo el quilombo solo pude ir a ver el Barça Madrid en el Estadio Bernabéu 0-4 con mi sobrino. O sea, esa parte fue un regalo de la vida, ¿no? 0-4, es así, pero no pude ver a Abraham, que me hubiera gustado mucho verlo. Ve a Cintia China, que estuvo manejando el tema de las redes sociales durante un buen tiempo. Al equipo de Topango, al equipo de Argentina Multicolor, a Sofía Montoya, que hoy no está con nosotros, pero es parte del equipo, a gente que pasaron, que desinteresadamente le pedíamos una nota, una ayuda para entender, para comprender. Mucha gente que han pasado y que nos han acompañado, todos los productores que han hecho posible, operadores que hacen posible, acá en la Argentina, en México, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en España, porque estamos hasta en la sopa y seguimos estando hasta en la sopa. La verdad que estamos muy felices, muy contentos, muy contentas de estos 301 programas, que han sido fascinantes, muy divertido, de todo tipo de anécdotas, con momentos más difíciles, menos difíciles. Yo de hecho, después de la semana pasada tan complicada, tenía mucha ganas de volver a estar cerquita del micrófono para compartir en familia, que de eso se trata este equipazo, esta travesura radial. Y en una forma de recordar qué hemos hecho, podríamos estar horas y horas y no queremos cansarnos tanto, yo le he puesto una prueba de fuego a mi equipo. Y voy a poner cronómetro en mano. Yo sé que hay 3 personas que están nerviosas y hay 3 personas que no están nerviosas. O sea, Gaby, Cris y yo estamos súper tranquilos. O sea, como feliz domingo. Estamos tranquilos, expectantes, todo bien. Luego, mira, Flavia se está quitando, no la ropa, pero quitándose el abrigo. Hay que prepararse. Porque está diciendo, me toca a mí ahora. O sea, claro. Le he pedido un poco para que dimensionemos lo que hemos hecho en 301 programas. Este es el objetivo.
Como si fuera cuando te leen los prospectos de los productos de la farmacia. Que no, yo le voy a pedir y voy a poner el cronómetro literal. Vaya, ¿estás preparada? No, por supuesto que no, estoy Bueno, muy ya nerviosa de todo esto. Le voy a decir a Bahía Luna que lea en un minuto. Tiene un minuto. Es imposible. Un minuto que lea así de corrido. Sin repetir y sin la soplar. Cantidad de investigaciones de personajes que aprendimos, que descubrimos, anécdotas hechas por todo el equipo de la pizarra. Pasamos por mucha gente. Bahía, que te toca empezar a leer desde ya. Eva Perón, Eduardo Galeano, Simón Bolívar, Lilita Carrió, Paulo Freire, Charly García, Mario Benedetti, Pablo Neruda, Mercedes Sosa, Cristóbal Colón, Carlos Slim, Néstor Kirchner, Andrés Manuel López Obrador, Juan Domingo Perón, Vargas Llosa, Francia Márquez, Álvaro Uribe, Lenin, Alan García, Silvio Rodríguez, Guayasamín, Salvador Dalí, Joan Manuel Serrat, el subcomandante Marcos, Díaz-Canel, Elon Musk, Bukele, Salvador Allende, José de San Martín, Manieto, Manuelita Sáenz, Hugo Chávez Frías, Cantinflas, Dalai Lama, Emiliano Zapata, Napoleón, Rey Juan Carlos, Shakira, Biden, el Indio Solari, Giorgia Meloni, Gaitán, Anita, Stromae, Nietzsche, Ibai Llanos, Lady D, Rafaela Carrá, Keynes, Camarón de la Isla, Antonio Machado, Antonio Gramsci, Rasputín. Tiempo. Es un Me minuto. quedaron un montón, ¿eh? Un minuto. Fíjense el recorrido. ¿Alguien contó? No. Yo me ponía a decir desde 93 tenía. Desde Stromae hasta Lady D, pasando por Cantinflas y yendo a Shakira. Ay, cuánto hemos aprendido y cuánto trabajo hay del equipo detrás de cada uno de estos personajazos que nos permitía descubrir la otra arista desconocida y que nos hizo muy bien a la hora de compartir con nuestra audiencia. ¿Se acuerdan que esta sección tuvo dos nombres? Cada loco con su tema y después fue el personajazo. Es verdad y bueno, esto es una muestra, una pequeña muestra. Ahora me voy a otra muestra. También hubo un tiempo en el que le dedicamos mucha energía, mucho trabajo a hacer investigación de fútbol y política. Muchos recorridos hicimos de personas que tenían que ver con la política y que venían procedente del mundo del fútbol, y eso nos parecía sumamente importante, relacionar dos universos que a veces se frecuenta decir que no tienen nada que ver. Sí, claro que tienen que ver. En esto hicimos mucho trabajo, así que Flavia, te toca ya. Bueno, voy muy rápido como yo puedo hablar. Especial Maradona, César Menotti parte 1, César Menotti parte 2, Bilardo, Lionel Messi, Sampaoli, Juan Román Riquelme, Lionel Scaloni, Vinicius Junior y el racismo en el fútbol, Palma Flor, Gary Lineker, Luis Rubiales y el fútbol, Haaland, Borja Iglesias, Dibu Martínez, Palestina, Trump, sindicalistas y el fútbol, Villa Española versus la calle Pou, Jorge Valdano, mundiales bizarros, Javier Tebas, Irán, Colo Colo, Deportivo Palestina, Flamengo, Boric y el fútbol, Dortmund, Ansu Fati, Nelson Mandela, Xavi Hernández, Mbappé, Qatar, el orgullo futbolístico de Ucrania que pertenece a la región prorrusa, Kun Agüero, Pelé, Chilavert, Bellerín, Enzo Francescoli, Roman Abramovich, Aitana Bonmatí, familia más canosa detrás del Inter Miami, Berlusconi, Proyecto Japón 2092, Mundial de Subsidios, Néstor Kirchner, inseguridad en el fútbol, Marcelo Gallardo, Panini, el rey de las figuritas, la política de cara a Qatar 2022, Fidel Castro, The Strongest antifascista, Luis Suárez, Zinedine Zidane, Karim Benzema, Florentino Pérez, la época antimonárquica del Real Madrid. Tiempo. Quiero seguir. Ahora le falta aire también a Fla. O sea, imagínense la cantidad de gente que hemos vinculado, ¿no?, con el fútbol y la política, y queda más. O sea, me falta la mitad literal, pero puedo decir dos cosas. Dale. Dos recuerdos. El primer fútbol y política, porque si yo me pongo a estoquearte, te estoqueo de arriba abajo, fue el 12 de octubre de 2018, primer programa. Claro, sí. Y Leandro no me va a desmentir con su camiseta del Corinthians, porque hoy es Día de Muertos. Le mandamos un beso. No, fue a Sócrates. De Sócrates fue el primer fútbol y política de la democracia corintiana. Y el 25 de octubre de 2019 se dio un gustazo, Leandro, y hizo el fútbol y política Nueva Chicago. Sí, el club más peronista de Argentina. Ay, de acuerdo. Quiero hacer un desafío en vivo. ¿Estás de acuerdo en hacer de quien sea, un peronómetro del fútbol? Yo quiero que hagas ganador Copa Sudamericana. Me lo banco. El que lo gana es un fútbol y política. Dale. Está bien. Te lo anoto. Está bien. Si gana el contra el Racing. Si gana el Cruzeiro, digo. No, bueno. Yo no vengo. A ver, para seguir dimensionando estos 301 programas, ya han escuchado personajazos, cada loco con su tema, fútbol y política.
¿Cuánta gente han pasado por nuestros micrófonos? Mucha gente ha pasado por nuestros micrófonos. Ha habido de todo, absolutamente de todo. Presidentes, expresidentes, candidatos, candidatas, personas de un lugar, del mundo de la actuación, del fútbol también, de personajes maravillosos. Lean un minuto. Bueno, Alejandro Riaño, Pablo Iglesias, Verónica Mendoza, Rafael Correa, Juan Cruz Comar, Rodríguez Zapatero, Nicolás Maduro, Beatriz Sánchez, Padre Solalinde, Ernesto Samper, Frances Orela, Camila Vallejo, Maximiliano Reyes, Pepe Mujica, Álvaro García Linera, Darío Grandinetti, Dilma Rousseff, Natalia Lafourcade, Luis Arce, Vicente del Bosque, Ana Tijoux, Leonardo Padura, Daniel Jadwe, Julio Navarro, Andrés Arauz, Jovic Keuchkerian, Guilherme Boulos, Dolores Fonsi, Paca la Piraña, Yamandú Orsi, Jaime Durán Barba, bueno, sí. Esa es la mejor. José Sacristán, Gustavo Petro, Martina Guzmán, Richie González Dávila, Lidia Guaylas, Leonidas Isas, Cecilia Nicolini, Gendry, Guillén Balaguer, ahí me perdí, Pedro Castillo, Marcelo Ebrard, José Luis Zapatero de vuelta, Lilia y Jennifer Fernández, Paredes, Mafe Carrascal, Axel Kicillof, Olga Rodríguez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Durán Barba de vuelta. Vale. O sea, Claudio Sheinbaum. imagínense qué ha pasado desde Claudio Puede ser Sheinbaum. algo a mi favor. No llegué a anotar todas y las terminé leyendo de la lista de reproducción de YouTube. Está bien porque han sido muchos y muchas. Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Yamandú Orsi también estuvo, Axel Kicillof. O sea, hemos tenido absolutamente de todo. Dilma Rousseff, el Pepe Mújica, o sea, fascinante. Y gente como, por ejemplo, las Cholitas Escaladoras, me las guardo, pero fue maravilloso, ¿no? Las nombré con Sufrí su mucho nombre. con Perú, con la compañera de Perú que había sufrido malos tratos. Sí. Que fue muy dura la entrevista. Me partí de risa. Jennifer Paredes. Jennifer Paredes no fue. Esa es la hija de hija de Pedro Pedro Castillo. Sí. Y allá me va a venir en el nombre que lo sufrí mucho. Luego me reí mucho con Paca la Piraña, es para escucharla Es todos para los días. No es para escucharla Supirán. porque es el momento más difícil que he tenido en mi vida de la radio. Ahora me voy a preparar. Se tiene Cris, toma aire, ve tomando un poquito de un chupito o algo que tengas por ahí de tequila o mezcal, porque viene otro segmento que yo creo que hemos aprendido mucho, que es el bajo la tiza, el momento de la investigación, de una temática que nos permitía pues profundizar sobre algo. Así que, Cris, arrancas ya. Magnicidios fallidos en la historia, acceso a la salud en América Latina, violencia machista en América Latina. Ojo con Fernando Camacho Facho de Bolivia. El negocio en el Amazonas, presidentes interinos en América Latina, las familias, apuestas en América Latina, cárceles, uribismo y periodismo, entre comillas, comidas exóticas, Otto Sonnenholzer, los lujitos de Piñera en tiempos de coronacrisis, aplicaciones raras, la embajada gringa en América Latina, pero pesimismo versus optimismo, bebés robados, premios Nobel, himnos del mundo, ciencia excéntrica y absurda, referendos insólitos, vices de Latinoamérica, sectas en América Latina, cuánto gastan los más ricos, derrotas electorales no conocidas, teorías conspirativas, antivacunas, ¿de dónde salieron? Colonizar Marte, políticos no políticos. Tiempo. Le damos también que respire. Mira, Cris ya está que nos le faltaba aire totalmente. O sea, fíjense las 4 muestras. Bueno, queríamos decirle a todo el mundo que nos le ha interesado cualquiera de las cosas que han escuchado. Todo está en nuestros podcasts, ¿no? Están Sí, todos está disponibles, todo ¿no? en Spotify, lo pueden buscar como Radio La Pizarra, también en YouTube estamos como Radio La Pizarra, así que pueden buscarnos por todos lados. Si tienen dudas, nos dejan ahí en @lapizarra, Twitter, que se los buscamos. Yo no tengo problema en irme hasta 12 de octubre de 2018 y les encuentro la columna que necesitan. Han sido muchos temas muy tratados, como no puede ser de otra manera, seguramente con nuestros errores, pero con mucha ganas y con mucha seriedad, con mucho el máximo rigor posible. Y ahora le voy a preguntar, porque en el último tramo creamos una suerte de yapita, que es este ratito de media hora final, después de tantos análisis, muchos análisis políticos, geopolíticos, en los lugares que venimos trabajando. Le decimos siempre a nuestra audiencia, en los que somos no tenemos la capacidad de ir al mini detalle, a veces volamos aéreamente, a veces nos metemos en las entrañas, como en Bolivia, como en Argentina, como en Colombia, como en México, a veces no, a veces miramos un poquito por arriba, pero sí me gustaría
que me dijeran cuál ha sido la yapa o algún recuerdo, algún momento que tengan que le haya gustado mucho, que le hayan descubierto. No tanto por las risas que nos podemos pegar, que sí, pero cuál ha sido, Gaby, una de las yapas, de los momentos así que ahora mismo se te viene a la cabeza en este tiempito que ya lleva tiempo con nosotros y con nosotras. Bueno, cuando me animé a cantar en vivo, o sea, no sé cómo lograron eso. O sea, las novelas. Yo nunca en mi vida hice eso, ni menos en un medio de comunicación, menos en la radio, ¿sabes qué? No, y lo peor es que no me arrepiento. O sea, no puedo ha salido una estrella, Gaby, ha salido una... A ver, Cris, ¿qué momento así recuerdas de alguna yapa o algún momento que tú consideres muy, muy interesante o divertido para ti o importante para ti? Yo nunca voy a superar cómo fue que Bahía Luna rosqueó tanto un listado para el índice Bahía y metió a La Plata en playas. En playas, o Es sea, cierto. Iba a decir lo mismo, No, Mar del Plata. insuperable. Es un momento insuperable, exactamente, sí. Es que es el momento donde perdimos toda la credibilidad que habíamos ganado después de mucho tiempo trabajando. La credibilidad se nos fue al traste con todo este. Yo los voy a desmentir, voy a decir que la credibilidad se perdió antes, en una sección que no sé si se acuerdan que se llamaba Rincones con Encanto, en los cuales... ¿Qué dijiste tú? En los cuales eran que íbamos investigando acuerdo, rincones sí. Y siempre La Plata era mejor o algún lugar de la provincia era mejor, secciones chequeadas. Lean, ¿qué recuerdas así? ¿Qué cosa así que no se te olvida? ¿Pueden ser dos cositas? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, ese diálogo íntimo y muy cautivante que tuviste con Evo Morales y con Álvaro García Linera, lo cual lo sacaste un poquito de la coyuntura y hablamos de las personas, ¿no? Fue muy interesante ese diálogo. Y en segundo lugar, cuando entrevistaste a Vicente del Bosque, también me pareció un momentazo porque ahí se encontraron un madridista y un barcelonista, pero que los dos tienen un buen gusto por el buen fútbol, ¿no? Es y cierto. fue un gran diálogo. Fue muy lindo diálogo y además para mí era un referente y me emocioné bastante respecto a, además, una persona que aunque no lo diga abiertamente, pero es una persona republicana y con valores más de izquierda. De hecho, hoy en día tiene más afinidad con el PSOE como un cargo importante dentro de la Federación Española. Fla, ¿qué recuerdas? Bueno, primero cuando cambió la canción de la chapa, gracias a Gaby, eso es inolvidable porque me solucionaron todas las fotos. Yo saco capturas de pantalla y todos están riendo cada vez que aparece la canción de Gaby, así que eso por un lado. Y después una columna que no me acuerdo si era chapa, pero hoy entraría como tal, que hice hace un tiempo que fue reggaetón y política. Me acuerdo que disfruté mucho saber si el reggaetón se podía relacionar con la política porque tuve necesariamente que decir que sí. Y bueno, costó pero se encontró. Siempre forzando cosas. Estuvo bueno, hablé de Daddy Yankee. O sea, hablar de Daddy Yankee al aire para mí fue lo mejor que me pasó. Yo quería también un poco de a veces mostrar las entrañas de esta travesura radial que tiene algo muy lindo y es que el equipo trabaja toda la semana preparando contenido. A veces los contenidos no tienen por qué salir a flote al aire, se quedan por ahí, se rescatan, a veces otros no se rescatan. Pero quería decirlo que esto no es fruto de improvisar y de aparecer aquí delante de un micro y de cada uno dice lo que se le ocurre o lo que encontró en Wikipedia en el último minuto. No es así, el equipo trabaja desde el lunes. El lunes planificamos la temática, elegimos los temas, cada quien prepara una investigación, un segmento con sus aciertos, seguramente con sus mejoras como todo, y así lo vamos trabajando. Nos ponemos después, sí que hay un grado de improvisación y un grado de hoy en día de que nos divierte de este ratito así de que puede pasar cualquier cosa, pero hay mucho trabajo desde hace mucho tiempo y lo que es más difícil es trabajar constantemente, semana tras semana, después de 301 programas. Le quiero dar un beso muy fuerte a nuestro Fer Saninelli, que es desde el primer minuto me sufrió cada cosa con todo lo que tenía que ver con sonido y siempre ha estado ahí respondiendo y resolviendo con una sonrisa y se lo quiero agradecer también al aire. No, quería decir que en YouTube Marta nos está recordando el segmento especial de abuelas que tuvimos también lindo. ese tiempo y creo que fue muy emotivo para todos, ¿no? No, lo pasamos muy bien haciendo el segmento de abuelas. La verdad que ha sido mucho y bueno y divertido y no significa que viene una despedida. Nosotros estamos dispuestos a festejar el 602. Pues vamos a festejar cuando nos dé la real pinche gana. Seguimos en la pizarra.
Esta musiquita de Drexler significa que nos tenemos que ir ya despidiendo. Estamos ya retirándonos hasta la próxima semana. Hoy feliz de haber estado en los estudios de Radio 10 aquí en Buenos Aires. Siempre es muy lindo ver ahí a la gente, tocarla cerquita, tenerla a mi lado, y me gusta este ratito de radio así, de sábado, de hacer terapia casi colectiva como hacemos siempre que hacemos radio, así que muy feliz. Lean, le tenemos que dar las gracias a siempre un listado interminable que hace posible lo imposible, y es que esto salga al aire. Fer Saninelli estuvo en la edición de sonido para La Pizarra, en la edición de video Iván Soler, en la operación técnica de Radio 10 estuvo el gran Pablo Barbara. Gracias, Pablo, hoy nos aguantaste bien, Carlos Mirango en la de Pichincha Ecuador, operación técnica de YouTube en Radio 10, Leandro Bazán, producción Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón. Ya llega Pablo Ladaga. Quédense escuchando radio siempre, pero sin lugar a dudas la mejor compañía. Ustedes no saben la compañía que hace la radio, pero de todas maneras, en cualquier momento. Siempre radio. Yo estos días, no saben lo de radio que he tragado estos días. Necesitaba mucha radio. Para ir cerrando, despidiéndonos como siempre con una palabra dicha, escrita en la pizarra, Cris. Terapia. Esto viene bien. Gaby, no vale repetir, Gaby. Diálogo. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Flavia. Ofrenda. Ofrenda. Uy, día, es verdad, día para ofrendas también. Revancha. Ya está pensando en Chicago este. Aire por ese cartelito rojo que veo enfrente. Y a mí, si me lo permiten, hoy voy a poner un nombre. Susana, que es mi hermana, y le mando un beso gigantesco desde aquí. Eso sí, siempre hay una amenaza presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.